Este dice, nuestro encuentro semanal para escucharnos mejor. Mayo de 2024. En adelante te llamarás Pedro. Los documentos más antiguos de la historia del movimiento valdense, desde finales del siglo XII, mencionan como su iniciador en Lyon a un rico mercader llamado Baldo, Valdés, Valdesius. Es recién en el siglo XIV que Baldo aparece nombrado como Pedro. Entre los libros, no muchos, a los que tuvieron acceso los valdenses de los primeros siglos y de los que en la mayor parte se conocen solo los títulos, figura uno que ha perdurado, el Liber Electrum, del cual se conocen dos versiones, una latina y una valdense alpino, que tienen leves diferencias. Es una afirmación basada en una lectura muy particular de la historia del cristianismo, de la legitimidad de la sucesión apostólica de los predicadores valdenses, esto enmarcado en una polémica muy fuerte con las críticas llegadas del catolicismo. En el libro se sostiene que en el tiempo del Papa Silvestre I y de Constantino, el cuerpo principal de la Iglesia, corrompido por el poder y las riquezas, tomó por un camino muy equivocado. Pero uno de los compañeros de aquel papa rompe sus relaciones con él y mantiene la verdadera sucesión apostólica en una pequeña iglesia pobre y espiritualmente pura, que sobrevive en secreto. Baldo, quien aparece aquí por primera vez llamado Pedro, fue el restaurador de esa iglesia pura y perseguida a la cual los valdenses pertenecen. Hay historiadores que señalan la importancia de ese breve escrito, porque demuestra la capacidad del valdismo de reflexionar sobre su propia trayectoria utilizando la historia de la Iglesia como apología y la propia experiencia histórica como argumento para sostener una verdad eterna. Sin embargo, demuestra también que los valdenses no tenían los instrumentos culturales para desprenderse de la categoría no evangélica de la sucesión apostólica, como lo pudieron hacer Lutero y los reformadores del siglo XVI. En base a Papini Carlo, Baldo de León y los pobres de espíritu. Claudiana Torino. Volvemos a encontrarnos en una semana. Este dice, el podcast de este periódico valdense de las iglesias del este del Uruguay.